En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer que vuestro coche tenga un poco más de potencia y tenga un mejor sonido. De tener algo así a conseguir algo como esto. Me gustaba el sonido de mi coche en altas vueltas, pero en bajas era como si tuviera un coche de 100 caballos. Este modelo va muy silenciado, algo que me hizo plantearme cambiarle el tubo de escape. Estuve informándome de qué tramo cambiar, si cambiaba el tramo posterior, el medio o colectores. Comparando precios, me decidí por los colectores. Además, que cambiando los colectores iba a ganar potencia, algo que se agradece. Aquí teníamos una gran variedad de precios, desde unos 215 euros hasta unos 800 euros. Sin duda alguna, los de 800 euros tendrán mejor calidad, pero no olvidemos que es un tubo, y en mi caso es un colector corto, 4:1. Con un buen diámetro de tubo y siendo en acero inoxidable, no iba a notar una gran mejora entre el caro y el barato. De serie cuenta con un colector con catalizador, y en mi caso iba a sustituirlo por uno que no tenía catalizador. Y cuando digo que este modelo va muy silenciado, va pero muy silenciado. En total cuenta con 5 catalizadores de serie. Entonces si quitamos uno va a contaminar casi lo mismo y además tendrá un mejor sonido. Y ganaremos potencia. Tío, mi coche es 4K. Míralo, míralo. 4K. Ahora ya lo tenía claro. Iba a ser un colector barato. Pero entre los baratos me gustaban este de 215 euros y este otro de 343 euros. Los dos son en acero inoxidable y las soldaduras aparentaban ser buenas. La única pega con el de 215 euros son las bridas. Eran súper porosas, sin lijar, que comparado con los otros colectores que había visto, en ese aspecto se notaba la diferencia de calidad. Pero como me gustan los retos, me decanté por el más barato. Teniéndolo en persona era tal cual lo descrito. Las soldaduras estaban bien y no podía pedir más por lo que había pagado. Pero como se veían en las fotos, las bridas eran súper porosas. Incluso por el transporte se habían golpeado y tenían marcas. Pero era algo que siempre podía arreglar. Por eso pensé en utilizar una lijadora de banda como había visto utilizar la Martín Gallego. El problema era conseguir una. Recordaba de ver alguna por el almacén y encontré esto. ¿Funcionará? Pues no funciona. Lo más propenso en estos casos es que falle el cable. Vamos, que no le esté entrando corriente. Y exacto, ese era el causante. Para reparar algo así es fácil. Cortamos, pelamos cables, juntamos y encintamos bien para que no haya ningún corto. Y ya tenemos lijadora. El problema que también teníamos era que estaba súper sucia, llena de polvo de madera. Pero eso es fácil. Vaciamos el depósito, pasamos la aspiradora por la bolsa y huecos de la lijadora. Y ya tenemos herramienta nueva. Ahora ya podíamos lijar. El cambio fue drástico. Pasamos de tener algo así a esto, súper plano y brillante. Después vamos a poner una junta, por lo tanto no tiene que quedar todo 100% perfecto, pero sin duda es la herramienta perfecta para esto. He visto que hay gente que utiliza una radial con disco de lija, pero sin duda los resultados de esta manera son los mejores. Ahora solamente faltaba una mejora más. Cinta anticalórica, o también llamada cinta de vidrio. Sé que no notaré el cambio, pero cuanto menor sea la temperatura del vanomotor, el motor lo agradece, y más en un motor atmosférico como el mío, ya que no tengo un turbo que meta el aire del exterior a presión. Lo que hará la cinta es llevar la temperatura al siguiente tramo, y así no quede en el vanomotor. Para instalar la cinta no tengo ningún método especial, medí las vueltas que tenía que dar más o menos, hasta llegar donde iba a terminar poniendo una brida, y así fui enrollando la cinta. Después puse las bridas donde me quedé sin cinta y así quedó. Ahora toca la parte difícil, el montaje.
Bueno, difícil. En mi caso tengo la facilidad de que mi coche cuenta con motor Boxer y tiene las salidas de escape por abajo. En un motor normal tendríamos las salidas hacia los lados, algo que lo complicaría un poco más. Para el montaje podemos utilizar gatos hidráulicos y borriquetas. Pero si disponemos de un amigo mecánico con elevador que nos pueda dejar elevar el coche para montarlo, sin duda es la mejor opción. Yo por suerte tengo un amigo que me prestó el suyo y encima me echó una mano. Bueno, mejor dicho, él lo montó y yo le ayudé. Lo primero que hicimos fue desmontar todos los cubrecartes que nos impedía acceder al colector. En mi caso habían dos, uno de metal y otro de fibra. Iban repletos de tornillos y grapas, pero fue fácil. Una vez los tenía fuera, ya teníamos el colector a la vista y podíamos ver qué nos hacía falta para retirarlo. Aflojamos los tornillos que sujetan el colector al cárter. Y ahora era turno de pasar a desconectar las sondas lambda. Que para eso hay que desconectar los conectores. Volvimos a subir el coche y soltamos el colector por completo. Aquí hay un poco de holgura. Sí. Es que claro, Mira, aquí ha bajado un pelín. Aquí nos surgió un problema, y era que teníamos espárragos tanto en el cárter como en el siguiente tramo. Y además el cable de la sonda tirando. Vamos, que no teníamos mucha holgura para sacar el colector. yo soltaría este y a lo mejor estos dos, que claro, esto sí que sale todo el Claro. tornillo por antes. Y Haz lo que tú veas. yo soltaría de aquí, Sí, soltamos de aquí. claro, soltamos ese y soltaría estos a ver. Y ya tenemos juego. Vale. Y sí, era la mejor idea. Eso nos iba a permitir trabajar mejor. Y es que estoy enamorado de este coche, por esto mismo, porque se complicó un poco, pero es muy fácil trabajar en él. Tenemos todo a mano. Con el juego que nos había dado el tramo medio, ya pudimos bajar el colector. ¿Se puede bajar? Hostia, este ya sale. Ya sabemos. Tiro para abajo, ¿eh? Sí. La sonda. Espera, la sonda va bien. Ya está. Creo que está tirante ya. Era turno de sacar la sonda lambda. Ya, que aquí. Hacerle fuerza. Claro. Después de intentar varias veces sin éxito sacar la sonda, haciendo fuerza, incluso echando WD-40, la manera que funcionó fue dando un golpe seco. Y en esta misma sonda no pudimos soltar las bridas que sujetan el cable. Pero claro, se da vueltas el cable y se va a enrollar. Da igual. Se me va a enrollar, pero tampoco muchas vueltas. Después hay que meterlo con las vueltas dadas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Para que quede bien. Siempre hay que buscar la mejor manera para solucionar el problema. Pesa más que el otro. Esto pesará unos 10 kilos. A ver. Unos 10 kilos. Sí. Una cosa así. Hombre, comparado con el otro. Con el otro va más ligero. El montaje del colector fue lo más fácil. Habiendo puesto las sondas en el colector y las juntas, lo presentamos y lo sujetamos de manera momentánea. Ahora volvimos a conectar las sondas lambda en la misma posición que teníamos anteriormente. Colocamos el tramo medio en su posición y ya apretamos todos los tornillos, tanto los del colector como los del tramo medio. Teniendo todo apretado, lo que hicimos es comprobar que las juntas no tuvieran fuga. Para ello bajamos el coche y le dimos la primera arrancada. Yo sí que lo noto. Sí, sigue usando un pelín más. Suena un pelín más. Vamos a dejar que caliente. Suena como más... Un pelín como más grave, creo. Y sí, el coche en frío ha cambiado muchísimo. No puedo mostraros en vídeo cómo era anteriormente, pero la diferencia es más que notable. Subimos el coche y pasamos la mano por toda la junta para comprobar si perdía. Pero mira, toca. ¿Seguro, no? Esto sí. Yo noto aire.
Ya, pero es un ventilador de eso. Ah, bueno, puede ser. Sí, sí, ya ves. No, pero no, cuando pierde, a ver, es un aire caliente que te quema. Ah, vale, vale, vale. Y no perdía ninguna junta. Ahora solamente nos queda hacer el montaje de los cubrecárter y ya tendríamos el coche terminado. Va primero. Mi amigo me picó el gusanillo de cambiar las llantas. Tenía estas para su Toyota Supra y la verdad es que estas Japan Racing en negras le quedarían de lujo, pero de momento esto debe esperar. ¿Las cargamos o...? Claro, vamos a cargarlas. Y fue turno de probar el coche. Mi amigo aprovechó ya que nunca había probado un GT86 y así pude grabar cómo sonaba. Claro, ¿lo ves? Si no te pega el tirón ese que te pega, hay que soltarlo más suave. Y no suena como para molestarte. La verdad es que su sonido ha cambiado. Suena lo suficiente para que no sea molesto, pero quizás quitándole un catalizador más sigue sin ser molesto, ya que va súper silenciado. Hostia, ¿cómo sale? De la fibra. ¿Es de la fibra, seguro? Sí, seguro. El problema que nos encontramos fue que iba saliendo humo por el vano motor, con un olor muy raro. Yo dudé de que fuera de la grasa y fibra de vidrio, pero sí, tenía razón. Lo llevé por autovía después de un rato y se quitó completamente. La modificación ha merecido la pena, porque hemos obtenido potencia y mejor sonido por poco dinero.